Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de este podcast de divulgación histórica totalmente gratuito, disponible en todas las plataformas, en todos los lugares del mundo. Más de 100 países escuchan Historia en Podcast, así que muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí después de ya 140 episodios. Este es el episodio número 140 o 50 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores de Historia en Podcast. Ustedes proponen temas a través de nuestra página historiaenpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram Historia en Podcast. Me hacen llegar sus pedidos y ahí les juro que leo todos los mensajes, respondo todos los mensajes y vamos haciendo una tabulación, una listita de los temas más pedidos. Y vaya si ha sido uno de los temas más pedidos de la historia de este podcast, ¿no? Que es la vida de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús más allá de la religión, más allá del manto del misticismo propio de la religiosidad que envuelve a esta persona. Y me he tomado todo el tiempo del mundo para poder armarlo, digamos, ¿no? Y lo quería hacer en un momento especial, y como todos los números redondos de Historia en Podcast, el episodio 100, el episodio 120, en este caso el episodio 50 de la sexta temporada es un episodio especial. Especial para mí y especial para ustedes que tanto han pedido este tema, recontra solicitado desde hace muchísimo tiempo. Y debo ser sincero en esto, en decir que me costó muchísimo armar. Un tema que, he tenido toneladas de libros y enormes cantidades de páginas por leer, porque es tanta la información que hay respecto a esta temática que cuesta muchísimo dilucidar qué hay detrás del mito, ¿no? Porque obviamente vamos a hablar de la persona más famosa de la historia de la humanidad. Hagamos un ejercicio. Si yo les pregunto así rápidamente, ¿quién es la persona más famosa del mundo, de la historia del mundo? Yo supongo que no debe haber dudas, ¿no? Algún jovencito por ahí, alguna jovencita, qué sé yo, nos podrá decir, de acuerdo al contexto actual, digo, no sé, pienso rápido, ¿quién es la persona más famosa del mundo? Y algún nene me puede decir, Messi. Qué sé yo, Messi es la persona más famosa del mundo hoy por hoy, sí, pero si uno pudiera hablar, por ejemplo, con una persona, no digo de un siglo atrás, quizás de 30, 35, 40 años atrás, y le pregunto quién es Messi, me van a decir, no sé, no tengo ni idea, digamos, porque no existía todavía como la figura que es actualmente. Otros pueden decir, bueno, un ícono de la música, qué sé yo, Lennon, McCartney, Elvis Presley, Madonna, no lo sé, pueden ser una de las personas más famosas del mundo. Bueno, hagamos el mismo ejercicio que recién. Supongamos que podemos traer a una persona de hace 100, 150 años atrás y les hablamos de Lennon, de McCartney, de Elvis Presley, de Madonna, no lo sé. ¿Lo conocerían? Muy probablemente no. Bueno, hagamos ahora de vuelta el ejercicio con la figura de Jesús de Nazaret. Le preguntemos a cualquiera de los dos ejemplos anteriores, a la persona de 35, 40 años atrás o al de 100, 150 años atrás, y le preguntemos sobre Jesús de Nazaret. Lo va a conocer seguramente, alguna vez escuchó hablar de Jesús de Nazaret, ¿sí? Y mientras más atrás vayamos en el tiempo, el ejercicio se puede seguir aplicando. Entonces, a mi criterio, la persona sobre la cual vamos a hablar hoy es la persona más famosa de la historia del mundo. El primer rockstar, el primer astro, digamos, famoso, la primera figura pública que se llevaba todos los flashes de la época, ¿sí? Estamos hablando de Jesús. Y vamos a hablar de Jesús, pero no lo vamos a hacer como lo hacen habitualmente las religiones, los pastores, las iglesias y todo eso, sino que vamos a tomar la titánica tarea de hablar de Jesús histórico, del Jesús que podemos relevar algunos datos, algunas fuentes, más allá de la religión. Despojaremos a la persona más famosa del mundo de ese halo de misterio que justamente lo convirtió en la persona más famosa del mundo, ¿no? Y hablar de esto, hablar de Jesús histórico es todo un desafío. Sacarlo de la religiosidad es muy difícil. Mucho se ha escrito sobre Jesús, mucho se ha hablado de Jesús, pero muy poco se hace desde la disciplina histórica. Así que bueno, la idea de este episodio, a pedido de muchos de ustedes, es desentramar la vida del Jesús histórico, del que va más allá de los evangelios, del Jesús del cual quedaron huellas, ¿sí?, dentro de todo fiables, si se puede decir, o al menos sospechosas de ser fiables, ¿sí?, y que nos dan ciertas pistas acerca de esta
persona de carne y hueso que fue Jesús. Relájense, pónganse cómodos porque nos espera un episodio bastante largo. Yo calculo, nunca sé cuánto va a durar un episodio, digamos, lo guiono, pero nunca sé su duración. Este episodio seguramente vamos a estar cerca de la hora o quizás excediéndonos un poquito, no lo sé, pero por ahí vamos a andar. Así que paciencia, les prometo que va a ser un episodio súper ameno y con muchísimos datos de color acerca de quien a mi criterio es la persona más famosa de la historia de la humanidad. Y para empezar nomás deberíamos hacernos una pregunta. A ver, ¿existió verdaderamente Jesús de Nazaret? Bueno, el relato bíblico, que va a ser una de las fuentes, digamos, ¿no? El relato bíblico del Nuevo Testamento, habla de una persona que en verdad existió. Bueno, y según las fuentes que vamos a analizar nosotros acá, digamos, en este episodio, la respuesta a esa pregunta debería ser sí. Jesús existió. Existió una persona que según los análisis históricos hechos obviamente por los expertos en este tema, se llamó Yeshua ben Yosef, o sea, Jesús hijo de José. Cabe preguntarnos entonces, ¿se puede demostrar científicamente la existencia de este Yeshua ben Yosef, de este Jesús hijo de José? Bueno, también la respuesta aquí podría ser un sí casi contundente. Vamos a ver. Primero, antes que nada debemos decir que las fuentes principales que se usan para hablar de Jesús histórico son los testimonios escritos, los cuales ya analizaremos obviamente. Se va a usar la arqueología como fuente histórica y en base a esas fuentes se puede delimitar que Jesús habría nacido dentro del reinado del emperador Octavio Augusto, del emperador romano Octavio Augusto, uno de los máximos líderes romanos. De hecho es considerado el primer César, el primer emperador. Ahora bien, Octavio gobernó entre el año 27 a.C. y el año 14 después de Cristo. ¿Sí? Y según estas fuentes a la cual ya vamos a llegar, no se desesperen, Jesús habría fallecido dentro del reinado de Tiberio. Tiberio que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Fíjense en la referencia, ¿no? Después de Cristo. O sea, también ahí hay todo un lío de fecha, de lugares, de momentos. A todo eso vamos a dar, o al menos intentar dar respuesta en este episodio, ¿no? Dos hechos, nacimiento y muerte, que están llenos de misterio y de misticismo. Pero ya volveremos sobre esto un poquito más adelante. Por el momento, solo lo fechamos aproximadamente, ¿sí? Dentro de los periodos políticos y gubernativos del Imperio Romano. Nació dentro del reinado de Octavio Augusto y murió dentro del reinado de Tiberio. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes de las que vengo hablando, a partir de las cuales se pueden deducir estos datos acerca de los dos hechos más icónicos de la vida de Jesús, ¿no? Que son justamente su nacimiento y su muerte? Bueno, acá aparecen una serie de autores, no estamos hablando únicamente ya de evangelios, sino de autores, ¿sí? Que hablan de la figura histórica de este tal Yeshua o Jesús. ¿Quiénes son esos autores? Bueno, uno, Tácito, anoten, tomen nota, Tácito. Segundo, Flavio Josefo. Estos tipos son quienes escribieron bastante tiempo después de la muerte de Jesús, digamos, cuando el cristianismo ya empezaba a extenderse como religión dentro del Imperio Romano, y no lo hicieron basándose exclusivamente en la figura de Jesús. O sea, tuvieron algunos pasajes en los que hablaron de Jesús, pero no hicieron una biografía de Jesús, a eso me refiero. Vamos a ver. Tácito, por ejemplo, va a escribir sobre Jesús en sus anales, ¿sí? En los cuales critica al gobierno de Nerón, ¿sí? Que va a gobernar entre el año 54 y el año 68, ¿sí? Bastante después de la vida y muerte de Jesús. Ahí Tácito tiene un pasaje muy interesante en el que dice, lo voy a leer textualmente. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo, que los odiaba, los llamaba cristianos. Fíjense, cristianos. Sigue diciendo Tácito. Nombre, ¿sí? El de cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. ¿Sí? Reprimida por el momento la fatal superstición, irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, fíjense, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, es decir, en la ciudad de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. O sea, Tácito está criticando a Nerón, le está diciendo que es un déspota más o menos,
Pero aparte mete al medio que hay una secta que se llama cristianos, que no solamente actúa en Judea, sino también en Roma, y tienen que ser perseguidos. Nerón persigue ferozmente a esos cristianos, digamos, ¿no? Hay muchísimos datos ahí para meter, pero al menos esto, ¿sí? Tácito dice, existió un tal Cristo, ¿sí?, que fue ajusticiado en la época de Tiberio. Súper importante este pasaje de Tiberio, ¿no? Súper importante primero porque habla de un tal Cristo, que sería la traducción del hebreo Mesías, que significa algo así como ungido. Y segundo porque, como venimos diciendo, lo sitúa en un tiempo y en un espacio. En Judea, durante la época de Tiberio, y ajusticiado por Poncio Pilato, que era el procurador de Judea, justamente. Vamos a volver sobre Poncio Pilato, porque en algún momento de la historia se dudó sobre la existencia de Poncio Pilato y después se comprobó que realmente existió. En fin, Tácito también escribió sobre los cristianos al hablar sobre el gran incendio de Roma en el año 64, sobre el cual se culpabiliza justamente a los seguidores de Cristo, ¿sí? Algo similar va a suceder con el testimonio de Flavio Josefo, el cual es conocido en el mundo de la historia como el testimonio flaviano, en torno al cual existe también un gran misterio, porque se sabe que ha sido manipulado, toqueteado a lo largo de los siglos por quienes transcribían sus textos. Ahora, ¿quién fue Flavio Josefo? Fue un judío de familia noble que fue apresado, ¿sí? Fue tomado preso en la primera revuelta judía entre los años 66 y 73 y al que paradójicamente le terminaron entregando la ciudadanía romana unos años después. Bueno, ese testimonio flaviano, en el cual Flavio Josefo habla muy de pasada, diría, sobre la figura de Jesús, dice, en su versión, entre comillas, ampliada, licenciosa, manipulada por sus transcriptores, sus copistas cristianos, dice lo siguiente. Esto dice Flavio Josefo, ¿no? En una versión toqueteada, que se sabe que no es fidedigna, pero atención, dice: por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se lo puede llamar hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habría condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente en el tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas. Bueno, ahora ustedes dirán, o puede pensar que eso, si sabemos que el texto está manipulado, ¿por qué los copistas cristianos lo ampliaron a esa versión? Va a ser un texto en el que no podemos confiar, ¿no? O sea, ¿por qué ese testimonio flaviano es tomado como fuente? Bueno, en realidad, modificado y todo, el testimonio de Flavio Josefo es súper interesante, sobre todo, les cuento, porque existe cierto consenso entre los académicos, entre los profesionales en el tema, en torno a lo que podría haber dicho originalmente el testimonio flaviano. Se piensa que Flavio Josefo, en vez de eso que le leí anteriormente, podría haberse referido a Jesús en estos términos. Escuchen, textualmente se los leo. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habría condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo habrían abandonado. Cambia bastante el tono, bastante más sutil, más sereno que esas transcripciones hechas por copistas. Estoy diciendo bien, ¿no? Sí, copistas cristianos, ¿sí? Entonces, Flavio Josefo puede haber hablado de Jesús y es una de las fuentes más interesantes para tener en cuenta que apareció un Jesús que empezó a hablar, a predicar y atrajo hacia su figura a los judíos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de la importancia de estos textos como fuentes históricas, tampoco hay que confiar en que dicen verdades absolutas, ¿no? Siempre se pueden poner en tela de juicio. Obviamente, yo voy seleccionando algunas fuentes, las más importantes y las que más se tienen en cuenta a la hora de hablar del Jesús histórico. Pero puede haber, y de hecho hay bastantes más. Por ejemplo, las fuentes arqueológicas son muy importantes para reconstruir la figura del Jesús histórico y que nos permiten verificar la existencia de estos personajes sobre los cuales venimos hablando y que alguna vez se han puesto en duda, como
como les dije recién, el ejemplo de Poncio Pilato. Poncio Pilato se dudó en algún momento de la historia de que realmente haya sido un prefecto romano en la zona de Judea. Se dudó de su existencia. Pero resulta que gracias a la arqueología se encontró en el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana ubicada en la costa de Israel, se encontró la famosa piedra de Pilato. Piedra de Pilato que tiene una inscripción en la cual se deja plasmado que Poncio Pilato construyó una edificación en honor al emperador Tiberio, lo cual ya nos sitúa en el contexto, siguiendo la fuente de Tácito, en el cual habría vivido y muerto sobre todo Jesús. ¿Sí? Poncio Pilato, prefecto de Judea, Tiberio, emperador romano, en la misma zona, en el mismo espacio geográfico. ¿Sí? Así que ahí hay varias pistas como para tener en cuenta y no dudar de la existencia de estos personajes históricos. Y bueno, no podemos pasar por alto, obviamente, otras de las fuentes más importantes del momento, que son los evangelios. Y acá, qué sé yo, puede pasar que alguien no entienda nada, nadie está obligado a saber estas cosas, ¿no? Pero alguien puede preguntarse qué son los evangelios, porque los nombré recién así como al pasar y no me detuve, así que bueno, es necesario hacerlo. Evangelio significa buena noticia, ¿sí? Los evangelios son los textos escritos bastante después de la muerte de Cristo sobre la vida de Cristo. Digámonos, textos que relatan la vida de Cristo, pero escritos muchísimos años después de su muerte. Hay 4 evangelios canónicos, ¿sí? O sea, que cuentan el canon, la historia principal. Por ahí los amantes del cine, los cinéfilos van a entender esta cuestión del canon, ¿no? Las historias que son centrales, claves. Y hay muchos otros evangelios que son considerados apócrifos, es decir, que están por fuera del dogma oficial, ¿no? Por fuera del canon. Esos 4 evangelios canónicos son, los que están en la Biblia, ¿no? El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes, ¿sí? En donde incluso muchos se inspiran unos en otros y en numerosas ocasiones también se contradicen entre sí, que van recogiendo los dichos o los hechos de Jesús y que fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el año 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo. Lo que escriben las personas que escriben los evangelios, ya sea el de Marco, el de Lucas, el de Juan, el de Mateo, no son apóstoles. Ahí hay una confusión muchas veces. Se piensa que son tipos que estuvieron con Jesús en la última cena y escribieron. No, hay mucho misterio en torno a los evangelios. No me voy a meter ahora en eso porque sería agrandar el episodio muchísimo tiempo. Podemos hacerlo algún día o en nuestro Instagram o en otro contexto, pero hay mucho misterio en torno a la escritura de quiénes son estos Lucas, Mateo, Marcos y Juan que escriben. No son apóstoles, son tipos que escriben muchos después, o sea, van a llevar por escrito relatos que venían de generación en generación, de boca en boca, de transmisión oral, sobre la vida, sobre los hechos y sobre los dichos de Jesús. O sea que tipos que escriben sobre Jesús pero que no lo conocieron directamente. Ahora, ¿son tomados como fuentes esos evangelios? Sí, pero con todos los recaudos necesarios porque se sabe que también han sido toqueteados con el pasar de los años, ¿no? También han sido manipulados. Pero bueno, ya presentamos un poquito las fuentes, ¿no? Así que ahora lo importante, sobre todo para mí, va a ser no irme de la historia. Es que, si ustedes supieran la cantidad de cosas que tuve que leer e investigar para armar este episodio, entenderían por qué puedo llegar a divagar con tanta información, ¿no? Porque es muchísimo lo que hay. Muchísimo lo que hay escrito sobre la vida de Jesús, todo medio matizado ahí entre la religión, la historia, la fuente, los análisis. Muchísimo. Agradezcan que Historia en Podcast es un proyecto de divulgación totalmente gratuito y pueden acceder a esto de manera gratuita, porque si tuviera que armar una conferencia sobre este tema sería invaluable, el monto, ¿no? Porque así que anote a aquellos que pueden estar por ahí robando ideas, que están dando vuelta, cazando ideas. Aprovechen Historia en Podcast, y aprovechen este episodio porque realmente es una perlita, un lujo. Y los invito, de hecho, hago un paréntesis aquí, si quieren colaborar con Historia en Podcast de manera económica, lo pueden hacer a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina o a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro lugar del mundo. No es obligatorio, es para nosotros una ayuda enorme porque nos permite seguir haciendo podcast de manera casi
casi exclusiva. Pero bueno, si lo desean, tienen ahí en el link de este episodio, van a tener, en la descripción de este episodio van a tener el link hacia nuestra página web. Ahí encuentran, si bajan un poquito, encuentran Cafecito App o PayPal. Y desde ahí, bueno, pueden hacer sus donativos y contribuyen a que Historia en Podcast siga siendo un proyecto de divulgación totalmente gratuito, independiente y disponible en todo el mundo a toda hora, en todo lugar y las veces que quieran. Pueden escuchar este episodio las veces que quieran, invitar amigos, etcétera, etcétera. Así que bueno, invitación hecha, chivo hecho, ¿sí? Cierro el paréntesis. Volvamos a la historia que nos reúne hoy. Dijimos que Jesús aparentemente habría existido, ¿sí? Hay fuentes que al menos eso nos hacen pensar. Ahora, la pregunta es ¿cuándo existió? ¿Sí? ¿Cuándo nació al menos este Jesús del que estamos hablando? Y acá hay un problema relacionado con lo místico de la figura de Jesús. Resulta que el establecimiento de la fecha del nacimiento de Jesús entre la noche del 24 y el 25 de diciembre es un invento mucho posterior. Sí, así como lo escuchan, un invento. La Navidad es un invento y ya que estamos, les digo también, para que lo sepan, Papá Noel también, ¿no? Pero esa es otra historia. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Navidad, con la fecha de nacimiento de Jesús. Escuchen, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, podemos nosotros leer ahí que el nacimiento de Jesús coincidió con un censo, ¿sí? Un censo poblacional anunciado en todo el Imperio Romano por César Augusto. ¿Sí? El pasaje del Evangelio de Lucas dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Ese primer censo se efectuó cuando Cirenio, una persona llamada Cirenio, gobernaba en Siria. Así que todos tenían que ir a inscribirse a ese censo. Resulta que César Augusto, Octavio Augusto, el emperador romano, realizó un censo en 3 ocasiones durante su reinado. En el año 28 a.C., en el año 8 a.C. y en el año 14 después de Cristo. ¿Sí? Un censo de toda la población romana. Entonces acá fíjense, no estamos hablando del año 0 en el cual supuestamente habría nacido Jesús de Nazaret. Estamos hablando, si coinciden los datos, si coincide que Jesús nació en la época de este censo de Octavio Augusto se sabe que realizó 3 censos: año 28 a.C., año 8 a.C. y año 14 después de Cristo. Y en la antigüedad, imagínense ustedes, la realización de un censo de ese tamaño de todo el Imperio Romano, tenía que tomar algún tiempito, ¿no? Tendría que demorar algún tiempo para que el procedimiento se completara regularmente en todas las tierras del imperio. Y ahí hay un punto importante, ¿no? Porque podemos decir, bueno, puede haber demorado un poquito la cuestión del censo. Entonces nos podemos ubicar en ese segundo censo del año 8 a.C., en el cual se puede haber demorado quizás 1, 2 años la realización del censo completo. Y ahí hay otro dato interesante, ¿no? Que es la figura de Cirenio, porque Cirenio efectivamente fue gobernador de Siria. Se presume que entre los años 8 y 6 a.C. ¿Sí? O sea que tenemos un datito más o menos como para fichar el nacimiento de Jesús. Nació durante el censo de Octavio Augusto, que fue en el año 8, durante el mandato de Cirenio, que gobernó entre el año 8 y 6 a.C. Y tomando como referencia que un censo en esa época podría demorar un tiempo considerable, podemos estar hablando de que Jesús habría nacido ahí entre el año 8 y 6 a.C. Y hay otra pista, ¿sí? Que es la muerte de Herodes el Grande, ¿sí? Que es otra de las pistas temporales que se utilizan para hablar del nacimiento, para fechar el nacimiento de Jesús. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., ¿sí? Y por lo que se narra en los evangelios, ¿sí? Herodes el Grande habría mandado a matar a todos los niños de entre 0 y 2 años que amenazaban con ser el Mesías y disputarle su trono. Entonces Jesús nació cuando Herodes obviamente estaba con vida. Decimos que murió en el año 4 a.C. Herodes. Entonces, según los evangelios, según los que se narran en los evangelios, tuvieron que pasar más o menos 2 años entre el nacimiento de Jesús y la muerte del rey,
que coincidirían más o menos alrededor del año 6 a.C., fecha con la que coincide también la gobernación de Cirenio en Siria y el censo y la demora del censo durante el reinado de Octavio Augusto. O sea que estamos hablando aproximadamente, podemos fechar entre los años 6 y 4 antes de Cristo el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué día? Bueno, ahí viene el famoso problema del día real del nacimiento de Jesús. Durante mucho tiempo se asumió que fue el 25 de diciembre, digamos, ¿no? Eso va a ser, bueno, una fecha que se puso bastante posteriormente. Ya vamos a ver cuándo, dentro de un ratito nomás, digamos, ¿no? Resulta que se toma el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, ya que coincidía con una fiesta de origen pagano, ¿sí? Probablemente, asociada con el culto de la diosa Mitra dentro del Imperio Romano, que es la fiesta del Sol Invictus. ¿Sí? Esa fiesta del Sol Invictus que se festejaba el 25 de diciembre. Por lo tanto, se disfraza esa festividad pagana con una festividad cristiana, ya cuando el cristianismo como religión, sobre el tema sobre el cual no voy a profundizar hoy, estamos hablando del Jesús histórico, ¿no? Pero cuando el cristianismo como religión fue oficializado dentro del Imperio Romano, ¿sí? Después de persecuciones, matanzas y montones de cosas que tuvieron que sufrir los cristianos dentro del Imperio Romano, cuando se oficializa como culto oficial del imperio, se asocia esa fecha de esta festividad pagana del Sol Invicto, el 25 de diciembre, con una conmemoración cristiana, se la asocia con el nacimiento de Jesús. Y con respecto al lugar de nacimiento, o sea, ya tenemos el año, ya tenemos equívocamente, si se quiere, el día, falta saber el lugar de nacimiento, tema con el que también hay dudas, ¿sí? Porque hablamos de Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero ¿nació realmente en Nazaret Jesús? Bueno, la creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret, en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, ¿sí? Belén, que era el lugar de origen de José, ¿sí? Que era su padre putativo, ¿sí? Su padre adoptivo. ¿Por qué nació de camino a Belén en un pesebre? Porque José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano, en el censo de Octavio Augusto, ¿sí? Que se estaba llevando ahí en esa parte de Judea. Entonces todos los habitantes tenían que inscribirse en su lugar natal. Y José, como era de Belén, caminó de Nazaret hacia Belén para inscribirse en este censo. Esa es una de las suposiciones que existen en torno al lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret, digamos, ¿no? ¿Y por qué decimos Jesús de Nazaret? Bueno, acá surge un problema, porque en esa época, ¿sí? Judea, ¿sí?, aún era un reino cliente, digamos, de Roma, pero se mantenía independiente. Tenía su propio rey, que era el rey Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes, José, su familia, María y Jesús, hayan tenido que inscribirse en algún censo, porque no pagaban impuestos a los romanos. Era un censo fiscal. Entonces, ¿por qué se iban a inscribir si eran un reino cliente, digamos, pero independiente de Roma, con su propio rey? Entonces surge la hipótesis de que en realidad Jesús podría haber nacido en Nazaret y no en Belén, ¿sí? Pero en dos de los evangelios, en el evangelio de Lucas y en el de Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. ¿Qué pasa en torno a las profecías? Resulta que para esos años, la antigua Israel era un caldero, digamos, un hervidero de una expectativa muy particular, que era la llegada de Mesías, de un Mesías particular, pero de un libertador, de un ungido, de un elegido por Dios Todopoderoso, que como había hecho Moisés ya en tiempos pasados, iba a levantar a su pueblo de la esclavitud, ¿sí?, y de la dominación extranjera, que en este caso era la dominación romana. Entonces todos estaban esperando a ese Mesías que, según una antigua tradición, iba a nacer en Belén. Por eso se dice que se ajustaron un poquito los evangelios para hacerlo coincidir con esa profecía tan esperada por los judíos, ¿no? Sabemos, sin embargo, que en esa época era una época de gran estabilidad para el Imperio Romano, ¿no? Pero al mismo tiempo una época de una ferviente expectativa para el pueblo de Israel, ¿sí? Todos estaban esperando ese Mesías. ¿Cuándo iba a llegar ese Mesías? Bueno, acá entra en cuestión la astronomía. La astronomía de los antiguos babilonios y de los antiguos
persas, que ya lo esperaban al Mesías, digamos, ¿no? Lo esperaban alrededor del año 7 o 6 antes de Cristo. Fíjese, el año 6 ya se está llevando todas las luces en el punto en la fecha en la cual habría nacido Jesús. ¿Por qué en el año 7 o 6 antes de Cristo los astrólogos babilónicos y persas esperaban a ese Mesías? Porque lo hacían coincidir con el surgimiento de una estrella. A esto lo sabemos por el Evangelio de Mateo. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo se dice que se estaba prediciendo la llegada del Mesías, que iba a coincidir con una estrella, la famosa estrella de Belén que ponemos en el pinito de Navidad y toda la historia, ¿no? Ahora, ¿existió realmente la estrella de Belén? ¿Existió ese fenómeno astronómico? Bueno, ahí va a entrar en escena Kepler, ¿no? El astrónomo Kepler en el Renacimiento, que fue uno de los que respondió a esta pregunta de si existió o no existió la estrella de Belén. Porque en 1603 Kepler observó un fenómeno muy luminoso en el cielo, no un cometa, sino lo que podría haber sido aparentemente la aproximación o la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno dentro de la constelación de Piscis. ¿Qué hizo Kepler? Kepler hizo algunos cálculos y estableció que esa misma conjunción de planetas podría haber ocurrido entre el año 7 y 6 a.C. Y el tipo va a encontrar un antiguo comentario rabínico, ¿sí?, realizado por los rabinos judíos, en el que se enfatizaba que la venida del Mesías debía coincidir precisamente con el momento en que se produjera esa misma conjunción astral. De todas formas, va a ser necesario esperar recién hasta el siglo XIX para aclarar lo que pasó con ese fenómeno astronómico observado por Kepler, y lo vamos a saber gracias sobre todo a la publicación de dos importantes documentos. Primero, en el año 1902, la publicación de la tabla planetaria, ¿sí?, que es un papiro egipcio en el cual están registrados con exactitud los movimientos planetarios, y en particular por la observación directa, ¿sí?, de esta conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis en el año 7 antes de Cristo. Se define como un evento astronómico muy brillante en el cielo. Y el segundo documento importante publicado, dije en el siglo XIX recién y estoy hablando del año 1902, ¿no? Pero bueno, siglo XX, comienzo del siglo XX, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo planteemos así. El segundo documento va a ser el calendario estelar de Sipar, que es una tabla escrita en cuneiforme, en caracteres cuneiformes de origen babilónico, donde se relatan los movimientos de las estrellas en el año 7 a.C., en el que según los astrónomos babilonios, esa conjunción habría ocurrido 3 veces, el 29 de mayo, el 1 de octubre y el 5 de diciembre. ¿Sí? Fíjense ustedes qué importante para fechar ahí. Estamos entre el año 7, 6 a.C., como mucho nos podemos extender hasta el año 4 a.C. para establecer el año de nacimiento de Jesús. Va a quedar dudas en torno al día, eso sí va a quedar, ¿sí? No se va a saber el día. Recién en el año 354 se va a institucionalizar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo, che, Jesús nació el 25 de diciembre? El Papa Liberio. Y acá hay un dato muy curioso, escuchen bien porque es interesantísimo. Los romanos tenían como año de origen, digamos como año cero, si se quiere, lo que nosotros conocemos actualmente como el año 753 a.C. ¿Por qué los romanos tenían como año cero el año 753 a.C.? Porque era la fecha de fundación de Roma. La fecha que se conocía como Ab Urbe Condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. En este caso, desde la fundación de la ciudad de Roma. Y así se contaban los años. Por ejemplo, año 10 Ab Urbe Condita. Es decir, año 10 desde la fundación de Roma, o año 100 Ab Urbe Condita. Se abrevia AUC. Si alguna vez lo leen, se van a acordar de este episodio, ¿sí? De esa forma contaban los años los romanos. Pero en el siglo VI, un monje llamado Dionisio el Exiguo, se encargó de calcular la fecha exacta de la Pascua. Y el tipo no tuvo mejor idea que ordenar los años de acuerdo al nacimiento de Jesús. Y según los cálculos de Dionisio el Exiguo, Jesús habría nacido en el año 753 ad urbe condita. Es decir, si tenemos como fecha
de Origen de la ciudad de Roma el año 753 a.C. y Dionisio el Exiguo dijo, nació 753 años después de la fundación de Roma, nos da como resultado el año 0. ¿Sí? Así nacía una nueva forma de contar los años, el famoso Anno Domini, ¿sí? Año después de Cristo. En español lo conocemos de esa forma, ¿no? Que se usa hasta la actualidad. Recontra errado en sus cálculos Dionisio el Exiguo, ¿sí? Más allá de equivocado o no, el tipo había terminado de sellar la fecha de nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre del año 0. ¿Sí? Fíjense qué loco, ¿no? Porque equivocado o no, la iglesia lo aceptó en ese momento y con reformas de por medio, reformas de calendario y qué sé yo qué, es cierto, o sea, no podemos negar que se ha reformado ese calendario, vamos a llegar con ese mismo sistema de antes de Cristo y después de Cristo hasta el día de hoy. En fin, ¿vieron cuántos misterios hay solamente en torno al nacimiento de Jesús nomás? Imagínense con el resto de su vida, no sé cuánto llevo porque no puedo ver el tiempo, pero debo llevar casi 20 minutos hablando de los misterios en torno al nacimiento de Jesús, ¿no? Imagínense lo que va a pasar con el resto de su vida. A ver, repasemos. ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos que hacia el año 6 a.C., tanto Isabel, digamos, según los evangelios, que era una esposa de un sacerdote llamado Zacarías, ¿sí? Junto con su prima María, ¿sí? Habrían quedado embarazadas, ¿sí? María del Espíritu Santo, de manera inmaculada, queda embarazada, ¿sí? Se hace cargo de ese niño José. También su prima va a quedar embarazada, Isabel, ¿sí? José, debido a este censo anunciado por el emperador Augusto, en el que los hombres debían regresar a sus ciudades de origen, del origen de sus familias, digamos, para registrarse, se dirigió de Nazaret a Belén, ¿sí? Y ahí, en ese trajín, su esposa María dio a luz a un hijo, al cual se lo llamó Jesús. Los evangelios luego relatan que van a venir unos magos de Oriente, después de ver una estrella para adorar a un nuevo rey del mundo, ¿sí? Predicho por muchísimas escrituras antiguas, y que Herodes, rey de Judea, habiendo aprendido que la profecía acerca del Mesías y ponía en jaque su propio dominio, mandó a matar a todos los niños varones de 2 años o menos, ¿sí? Episodio del que encontramos algunas huellas en Flavio Josefo, ¿sí? Pero del que nadie más habla absolutamente nada, ¿sí? Qué sé yo, se supone que habiendo llegado a conocer de alguna manera las intenciones de Herodes, la madre, el padre y el hijo recién nacido, es decir, María, José y Jesús, huyen a Egipto, donde van a permanecer unos años hasta la muerte de Herodes, aproximadamente en torno al 4 a.C., fecha que ya hemos analizado, ¿no? Y acá se viene el misterio mayor, porque a excepción de la referencia en el Evangelio de Lucas, la referencia a Jesús, digo, quien lo fecha o lo pone a los 12 años de edad durante una peregrinación a Jerusalén. Jesús aparentemente se habría perdido, sus padres lo pierden, que tardaron casi 3 días en encontrarlo, lo encontraron mientras discutía unas cuestiones doctrinales con los doctores del templo de Jerusalén. Salvo esa mención del Evangelio de Lucas, que lo fecha a los 12 años de edad, no se sabe absolutamente más nada sobre la infancia y sobre la juventud, sobre la vida adolescente de Jesús. No se sabe más nada hasta su entrada efectiva en la escena pública de Israel, que se puede ubicar alrededor del año 27-28 después de Cristo. O sea, no tenemos datos de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. ¿Sí? No se sabe quién lo educó, dónde se educó, nada. No. Mucho se ha hablado de sus amoríos en esa época, por ejemplo. ¿Sí? Quizás el caso más famoso sea el de María Magdalena, quien, según algunos evangelios apócrifos, podría haber llegado a ser su amante, su esposa, su novia, qué sé yo, pero sobre la cual nada dicen los evangelios canónicos, es decir, los aceptados por la Iglesia católica, digamos, ¿no? No se sabe, es un misterio la vida de Jesús desde su niñez, salvo este pasaje que dice Lucas y lo menciona, lo nombra con 12 años de edad en el templo. El resto no se sabe más nada. Tampoco hay una fuente fiable sobre el punto de vista histórico, digamos, ¿no? Que nos describa el aspecto físico que tenía Jesús. Es decir, todo lo imaginamos joven, delgado, de pelo largo, de pelo castaño, ¿no? Y acá pasa algo curioso, porque recién a finales del siglo IV
vamos a encontrar una representación que se ajuste a esa descripción que, vaya coincidencia, estaba inspirada en filósofos paganos, en filósofos antiguos, incluso en uno de los más importantes dioses romanos, que era Júpiter. O sea, lo representan a Jesús como un filósofo, como un dios romano. ¿Dónde está esa representación que les digo que recién a finales del siglo IV la vamos a encontrar? En las catacumbas de Comodilla, en Roma. Ahí encontramos la representación, la primera representación gráfica del aspecto físico de Jesús, que ya sabemos estaba amalgamada con filósofos, con la figura de filósofos barbudos, digamos, ¿no? Qué sé yo, castaños, no lo sé. Como que sufrió un blanqueamiento, van a decir algunos, la figura de Jesús, ¿no? Otro tanto pasa con la famosa sábana santa o el sudario de Turín, un sudario que tuve la oportunidad de conocer en el año 2019 y es realmente increíble estar al frente de eso, pero sobre el cual también existen muchísimas dudas. Se le han hecho pruebas de carbono 14 y dicen, no, en realidad la sábana santa de Turín es del siglo XI, XII, XIII, no recuerdo ahora el siglo exacto, es de la Edad Media, digamos, ¿no? Nada tiene que ver con la sábana que supuestamente cubrió a Jesús de Nazaret en su tumba, ¿no? Fíjense todos los misterios que hay en torno a Jesús, ¿no? Incluso hay un misterio muy importante que es a la familia de Jesús. Muchos van a decir Jesús tuvo hermanos, y a decir verdad, en los evangelios abundan las referencias a que Jesús realmente tuvo hermanos. Y hermanos en plural, digo, no uno, sino varios. Se los nombra a Santiago, a José, a Simón, a Judas, incluso hasta 2 hermanas mujeres, pero que hasta el día de hoy no se le conocen los nombres. Uno de sus hermanos, Santiago, fue uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, y que se va a convertir este Santiago en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su propio hermano Jesús. Y acá hay que decir algo importante, porque la Iglesia Católica ha interpretado dentro de su dogma oficial que el término hermano que se usa en los evangelios puede ser utilizado también como hermanastro. O sea, estas personas pueden haber llegado a ser medios hermanos de Jesús, ¿no? Producto de un matrimonio anterior de José, por ejemplo. ¿Sí? La cuestión es que recién entre sus 28, 30, 33 años aproximadamente, Jesús habría iniciado su ministerio entre el año 27 y 28. Y si nació entre los años 6 y 4 a.C., estamos hablando de un tipo que tenía 30, 33 años cuando aparece en la vida pública, cuando empieza su ministerio, la difusión de su mensaje. Difusión o ministerio que Jesús inicia siguiendo a un similar suyo, a un colega, podríamos decir que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, que se llama así porque justamente fue el encargado de bautizar en las aguas del río Jordán a Jesús. Juan el Bautista va a ser asesinado por el hijo del rey Herodes, ¿sí? El mismo que había querido matar a Jesús niñito, digamos. Este hijo de Herodes que se llamó Herodes Antipas. Lo mata a Juan el Bautista por esta divulgación de este mensaje de amor, de paz, de poner la otra mejilla, qué sé yo qué. Asimismo, esa muerte de Juan el Bautista no lo echó atrás a Jesús, no lo hizo menos, ¿sí? Jesús se animó a seguir con su ministerio y con la difusión de su mensaje. Un mensaje que incluía la paz, el amor a los enemigos y sobre todo el advenimiento de una nueva era de justicia y de paz, la famosa era del reino de Dios. Un reino terrenal en el que Israel sería liberado de sus opresores y dominaría a otras naciones del mundo, un reino que, según el mensaje de Jesús, era un reino para los pobres, para los humildes, ¿sí? Ahí se empieza a enliar la cosa, ahí se nos comienza a armar el lío, porque Jesús, digo, se cargó enemigos realmente pesados, enemigos heavy metal. A ver, se cargó a los religiosos de su época, a los fariseos, a los escribas del templo de Jerusalén, que eran el dogma oficial por ese momento, y se cargó incluso al imperio romano. Empezó a ser tomado como un agitador político, como un revoltoso que llamaba a la sedición, un tipo que llamaba a no pagar impuestos a Roma, por ejemplo, y que encima tenía el tupé de decirse hijo de Dios, de autoproclamarse Mesías. Era como un montón, digamos, ¿no? Fue entonces cuando el órgano político que dirigía a los judíos, que se llamaba Sanedrín, acusa a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, quien en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. Surgen muchas preguntas acá. Por ejemplo, ¿fue realmente crucificado Jesús? ¿Por qué fue crucificado? ¿Qué pasó con su cuerpo? ¿Realmente resucitó? Bueno, vamos a ver qué nos dice la historia del Jesús histórico, digamos, más allá
de la religión. Respecto a su condena a muerte, digamos, ¿fue crucificado? Sí, era un método realmente usado por esos momentos para sediciosos, no exclusivamente para judíos, van a decir algunos, muchos van a decir, no, solamente los judíos eran crucificados. No, los sediciosos de Judea generalmente eran crucificados. De hecho, junto con Jesús van a morir crucificados muchos otros, digamos, ¿no? O sea, no va a ser un caso puntual. Ahora, ¿cómo es que muere Jesús? Los evangelios nos dicen que Jesús sufrió la muerte más atroz posible, la reservada a los esclavos, a los asesinos, ladrones, ¿sí? A todos aquellos que no eran ciudadanos romanos, ¿no? Que fue la crucifixión. Y además va a ser crucificado después de sufrir una tortura igualmente terrible que en la costumbre romana precedía a la crucifixión, que era la flagelación. ¿Sí? Flagelación infligida con el terrible instrumento llamado flagrum, ¿sí? Que era justamente un látigo provisto con bolas de metal, con clavos, ¿sí? Con huesos, con nudos en sus puntas, que rasgaban la piel, que arrancaban jirones de carne directamente, ¿sí? Otro de los detalles del castigo podemos conocerlos precisamente de la costumbre romana de crucificar a los condenados a muerte. Eran atados, estos tipos condenados a muerte por el Imperio Romano, eran atados o clavados en los brazos, extendidos en un patíbulo, levantados sobre un poste vertical que estaba fijado en el suelo, en una base, ¿no? Los pies también eran atados o clavados a ese poste vertical. ¿Sí? Una muerte lenta, muy lenta, acompañada de un sufrimiento insoportable. Y se calcula, algunos aventureros, podemos decir así, entusiastas, investigadores de la vida y de la muerte de Jesús, algunos van a incluso llegar a calcular que la agonía de Jesús no duró más de unas pocas horas, ¿sí? Entre 6 y 9 horas aproximadamente, probablemente debido a la enorme pérdida de sangre. Algo que en medicina se lo conoce como shock hipovolémico, ¿sí? Debido justamente a la flagelación, ¿no? Y producto de esa crucifixión es que aparece la cruz como símbolo usado por el cristianismo, ¿sí? Aparición de este símbolo que es muy posterior a la época de los primeros cristianos. Los primeros cristianos usaban como símbolo al pez o a un ancla, ¿sí? Un pececito que se sabe ver como calcomanía en automóviles acá en Argentina muchas veces. Un pez, un ancla, que bueno, lo usaban justamente como símbolo para identificarse entre sí. La primera representación que tenemos del símbolo de la cruz es el famoso un grafito, un dibujo, digamos, que es conocido en la historia como el grafito de Alexámenos. Un grafito, una pintura probablemente del siglo I, ¿sí? Después de Cristo, en el que se representa un hombre con una cabeza de burro, una cabeza de asno, crucificado en una cruz, y debajo de él hay una leyenda, ¿sí? Y hay una persona primero con el brazo levantado y una leyenda, un texto que dice con ironía: Alexámenos adorando a su Dios. ¿Sí? Ahí recién tenemos la primera referencia a la cruz como símbolo, ¿no? El grafito de Alexámenos, siglo I después de Cristo. Hasta el siglo III no se va a empezar a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Y hasta la Edad Media no van a aparecer en las primeras cruces con Jesús incluido. Digamos, ¿no? Fíjense qué curioso eso, ¿no? Un símbolo que es muy posterior a la muerte de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ese Jesús después de su muerte? Y ahí surge una duda respecto a la tumba de Jesús. ¿Sí? Porque Jesús va a ser ejecutado por la justicia de esos momentos y no se sabe qué hizo la justicia de ese momento realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín, por ejemplo, que se encargaban del enterramiento de esos ajusticiados y para ello usaban tumbas públicas, algo así como fosas comunes, que cuando se llenaban eran vaciadas, ¿sí? O sea, sacaban cuerpos de una, lo tiraban a otra, y de ahí volvían a llenarse esas tumbas públicas, ¿no? Para introducir los cuerpos de nuevos ajusticiados, que eran muchos por esa época, también hay que decirlo. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en algún lugar de dificilísimo acceso, digamos, y prácticamente un lugar al cual muy probablemente no se puede encontrar nunca, digamos, ¿no? Y acá aparece una figura clave, tanto para la historia en sí, como para la construcción del relato religioso, que es, o que fue, mejor dicho, la figura de José de Arimatea. ¿Quién fue este tipo? Fue aparentemente un funcionario
funcionario encargado del enterramiento del cuerpo de Jesús. Habría sido un miembro respetado del Sanedrín, encargado de dar sepultura en una de esas tumbas que venimos hablando, de esas tumbas públicas comunes, al cuerpo de Jesús. ¿Qué sucede aquí? Que para los seguidores de Jesús, al no tener acceso al cuerpo, incluso años después de su muerte, y solamente tener que venerar un sepulcro vacío, surgió la creencia de la resurrección, que aparte era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo por esos años. Primero se habló de una resurrección en espíritu, luego los relatos bíblicos van a ir mutando a las resurrecciones en cuerpo y alma, que se hacen evidentes en las apariciones corpóreas que Jesús va a tener a sus seguidores. Incluso con el transcurrir de los tiempos ya se habla de una ascensión en cuerpo y alma a la par de Dios, ¿sí? Como recompensa a Jesús por su sacrificio. Pero bueno, eso ya será parte de la construcción del relato, si se quiere, mitológico, religioso de la figura de Jesús. Relato que no siempre coincide con los escasos datos que contamos los historiadores para reconstruir la vida del Jesús histórico, digamos, ¿no? Del Jesús más allá de la religión. Y en torno a este concepto, digamos, del Jesús más allá de la religión, de Jesús histórico, todas las confusiones que van a existir y la mezcolanza de datos tienen que ver con todos los procesos posteriores, digamos, ¿no? La formación de la comunidad cristiana, la formación de esta comunidad de seguidores en torno al mensaje que difundía Jesús de Nazaret, a la persecución que han sufrido los cristianos dentro del Imperio Romano, a su posterior aceptación como dogma y la conversión, digamos, a religión oficial del imperio, digamos, ¿no? Algo que los emperadores Constantino y Teodosio tuvieron mucho que ver. Y acá la figura de Constantino va a ser clave, porque en el famoso edicto de Milán del año 313, Constantino reconoce la libertad de culto. Después va a venir Teodosio y dice, no, bueno, el cristianismo, religión oficial del imperio. Pero la figura de Constantino es clave, porque su madre va a ser la encargada de recorrer la zona en la que supuestamente habría vivido y muerto Jesús de Nazaret, para identificar los denominados santos lugares en Jerusalén, que son los lugares en los que se desarrolló la vida y la muerte de Jesús. Santos lugares que no encajan con la arqueología. Resulta que van a ser fijados justamente por Helena, la madre del emperador Constantino, y que justamente Santa Helena es la patrona de los arqueólogos. Fíjense que hay contradicción, ¿no? Patrona de los arqueólogos, que se equivocó en todos los lugares que fechó como los lugares sagrados. Helena, por ejemplo, va a decir, en este lugar murió, en este lugar se desarrolló el Vía Crucis, y no va a tener en cuenta que la ciudad de Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, que hemos analizado acá en Historia en Podcast en el episodio relacionado a los hebreos. Así que los lugares santos que ella creía haber encontrado en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. El ejemplo número uno es el del Vía Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el Monte Calvario. Sin embargo, es muy probable, es muy posible que Jesús hubiera sido juzgado en el antiguo palacio de Herodes, ¿sí? Sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario del Vía Crucis muy diferente a lo que Santa Helena, digamos, a lo que Helena, la madre de Constantino, ha propuesto, digamos, ¿no? O sea, posterior a la muerte de Jesús, ¿sí? Termina lo que es la vida de Jesús histórico y comienza lo que es la vida del Jesús de la religión, del Cristo de la fe, como dicen los libros, ¿no? Dado que comienza la difusión, pasa lo siguiente, ¿no? Después de la muerte, estos famosos 3 días, según los evangelios, en donde Jesús de Nazaret resucita entre los muertos, va apareciendo primero a unas mujeres, algo que es inaudito en ese momento, el testimonio de una mujer no valía nada, no era tenido en cuenta, y de repente es el punto clave dentro de las referencias al Jesús post-mortem, digamos, ¿no? Se le aparece a su madre, se le aparece a los discípulos, después de todos estos hechos, se le va a aparecer a más de 500 personas, digamos, ¿no? O sea, ese Cristo, ese Jesús ya está más vinculado con el Cristo de la fe que con el Jesús histórico. Podríamos hacer un episodio específico de la historia del cristianismo, que es otra historia, porque va a estar basada en este Cristo de la fe, pero que poco va a tener que ver con el Jesús histórico que hemos tratado de analizar en este episodio y que espero haber estado a la altura, porque es inconmensurable el
esfuerzo que he tenido que hacer para armar este episodio. Sí, un episodio que me ha demandado muchísimo, pero muchísimo tiempo y que espero haya sido de su agrado. Si así ha sido, me lo pueden dejar, si me escuchan desde Spotify, por ejemplo, en un comentario aquí al pie. ¿Qué te pareció este episodio? Me lo comentan. Si me escuchan desde Apple Podcast o desde Google Podcast, me pueden hacer llegar su comentario a través de nuestra página web, historienpodcast.com.ar, o a través de nuestro Instagram, historienpodcast. Pueden comentar, pueden valorar este podcast, pueden compartirlo, todo. Y de este lado, siempre estaré para darles una respuesta y para agradecerles por estar ahí del otro lado después de más de 3 años y después de más de 140 episodios. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Será hasta una próxima oportunidad en donde la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.